Bueno, vamos a empezar hoy con la guía 7, la última guía, así que falta un poquito. Em, la guía 7 trata sobre la ecuación de Hamilton-Jacobi y variables de ángulo-acción. Así que hasta el ejercicio, bueno, hay una mezcla, pero la primera parte es más Hamilton-Jacobi. Y la segunda parte vamos a hacer más ángulo-acción. O sea, hay algunos incisos de ángulo-acción, pero digamos que hasta el 6 más o menos es Hamilton-Jacobi, que es lo que vamos a hacer hoy. Y después ya vamos a ver ángulo-acción. Entonces la idea de Hamilton-Jacobi y ángulo-acción es que estuvimos viendo en la guía 6 cómo hacer transformaciones canónicas. Entonces Hamilton-Jacobi y ángulo-acción son simplemente un tipo de transformación canónica muy particular que van a, o sea, es una forma sistemática que uno tiene de simplificar el sistema, de pasarlo a un nuevo sistema que sea más fácil. Entonces uno encuentra una forma sistemática de realizar esa transformación. Pues la IA 6 uno les iba dando transformación. Entonces decidí hacer un repaso teórico. Tal vez sea un poquito largo en algún punto, pero bueno, me pareció que valía la pena. Eh, Entonces, el problema con Hamilton-Jacobi, yo creo que conceptualmente es fácil el tema, es bastante algebraico, por así decirlo, no tan conceptual, en mi opinión, pero es muy confuso en cuanto a la notación. Eh, entonces, está bueno tenerlo conceptualmente bien, y después su dificultad estará en los pasos algebraicos, sobre todo en resolver integrales y en invertir transformaciones, ahí está pero es algebraico eso. Entonces, le decía, lo que vimos en la guía 6 fue que mediante una transformación podíamos llevar el hamiltoniano a un nuevo hamiltoniano, resolver la dinámica en el nuevo hamiltoniano y después volver a las variables originales. Entonces esa transformación va a ser útil si el nuevo hamiltoniano es algo simple de resolver. Entonces en la guía 6 nosotros le dábamos una transformación y ustedes tenían que chequear si era canónico o no y usaban esa transformación que le dábamos. Entonces la pregunta es cómo encontramos en general una transformación sin que me la den y sin que se me tenga que ocurrir de solo mirarlo. ¿Cómo podemos hacerlo más sistemático? Entonces, cegados por la ambición, vamos a pedir simplificarlo lo máximo posible, al punto de trivializarlo. Vamos a pedir que el nuevo hamiltoniano, que uso acá la letra K, caligráfica, valga 0. ¿Sí? En lo que sigue, estos vectores Q y Q grande, Q chiquito, P representan vectores de n variables, las n variables que tenga el problema. Entonces, si pido que el nuevo hamiltoniano sea 0, las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de Hamilton, para el nuevo hamiltoniano, son triviales, porque Q y P son constantes, pues son coordenadas cíclicas. Entonces, es muy fácil resolver el problema del nuevo hamiltoniano. El peso del cálculo ahora se traslada entonces de tener que resolver ecuaciones diferenciales a tener que invertir y componer funciones para hallar las variables originales en función de las nuevas constantes. Entonces uno empieza a resolver en general, por ahí para algunos ejercicios de la guía que no son tan complejos, uno se pierde un poco de la potencia del método, pero si uno tiene muchas variables, realmente, o si tiene que resolver ecuaciones diferenciales muy complicadas, algebraicamente o computacionalmente suele ser mucho más simple invertir relaciones que resolver ecuaciones diferenciales muy complicadas. Entonces, esquemáticamente teníamos un hamiltoniano que era difícil de resolver y no podíamos hallar las variables Q y P porque teníamos que resolver una ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlo al nuevo hamiltoniano con ahora lo voy a decir un poco, hacemos una transformación canónica con una generatriz S, ahora digo quién es, resolvemos el nuevo hamiltoniano, o sea, toda esta parte es trivial, o sea, el peso del ejercicio está en esta zona. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar quién es esa transformación canónica y después usando las ecuaciones de transformación antitransformar para hallar las viejas variables en función de las nuevas.
Entonces, eh, ¿quién es esta S? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser recurrir para anular el nodo hamiltoniano genéricamente, recurrimos a una función generatriz que elegimos, sí, hay otras opciones, pero eh, en la literatura es común elegir una función de tipo 2, una F2. Entonces esta es la ecuación que habíamos visto para transformaciones. El nuevo hamiltoniano viene dado por el viejo más la derivada de F2 respecto del tiempo. Y pedimos, si esto es lo nuevo, pedimos que esto sea igual a 0. Entonces, un comentario acá, ojo con la dependencia formal de cada función, o sea, el hamiltoniano depende de las variables chiquitas, F2 depende de una mezcla y el K de las variables grandes, donde todas estas variables se relacionan entre sí mediante las ecuaciones de la transformación de F2 que ya habíamos visto. ¿Sí? P chiquita es la derivada de F2 respecto de Q chiquita, y Q grande la derivada de F2 respecto de P grande. Entonces lo que vamos, o sea, acá empieza un poco la confusión, lo que vamos a hacer es a esta función generatriz, que no es cualquiera, es una de todo el mundo, de todo el espectro de funciones generatrices, es una muy particular, que me anula el nodo hamiltoniano. Eh, entonces a esta F2 tan particular la vamos a denominar con la letra S. Entonces empieza a haber un zoológico de letras, a eso es lo que hay que acostumbrarse. Y en general se la denomina como la función principal de Hamilton. Entonces, si reemplazamos, entonces para obtener quién es esa función generatriz, reemplazamos en la ecuación 1 la expresión esta de la transformación para P chiquita, entonces donde dice, en el hamiltoniano, donde dice P chiquita, reemplazo por la ecuación de la transformación. Entonces, y donde dice F2, ahora la estoy llamando S. Entonces, esta es la ecuación diferencial que obtengo eh, para saber quién es la generatriz. De esta forma deduzco quién es la generatriz. ¿Sí? O sea, en ese sentido también es un poco confuso porque el camino es un poco inverso, no es que pienso quién es la generatriz. Tengo como un método que me dice hallala mediante esta ecuación. Tengo como un mecanismo más sistemático ya. Entonces, esta es una ecuación en derivadas parciales. Entonces tengo n derivadas que vienen de que hay n q chiquitas y una derivada en el tiempo. Entonces tengo n derivadas parciales en n más 1 variables. Entonces van a aparecer n más 1 constantes de integración de esta ecuación diferencial. Sin embargo, un comentario medio técnico, hay una de ellas que no aporta nada porque en esta ecuación solo aparecen derivadas. Entonces, usar S o S más una constante también es solución, pero esta constante no va a aportar nada a la dinámica del problema, porque la dinámica del problema viene dada por las ecuaciones de la transformación. O sea, para antitransformar también tengo que derivar respecto de S. Entonces, si hay una constante acá, no me importa. Se va a terminar anulando. Entonces, las constantes que importan van a ser n, y las vamos a llamar alfa. ¿Sí? Otra letra más que se va a empezar a sumar. Entonces recordemos que como el nodo hamiltoniano vale 0, el P grande va a ser constante y tenemos n de esos P grandes. Entonces lo que va a pasar es que tenemos estos P grandes que son constantes y tenemos las alfa que son constantes de integración. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar esos P con esas alfa. O sea, vamos a decir que esas constantes P son las alfa, las constantes de integración. Entonces un comentario, un detalle acá que por ahí les ayuda un poco. Veamos, por ejemplo, o sea, empezamos a llamar a las constantes, les damos un nombre a las constantes de integración, las estamos llamando alfa. Y eso en general uno es confuso porque uno no lo suele hacer. Entonces clarifiquemos un poco sobre eso. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la ecuación diferencial para un MRV, entonces la derivada segunda respecto del tiempo es igual a la aceleración. Entonces uno halla la solución, la ecuación horaria, y fíjense que cuando uno halla la solución, aparecen las constantes de integración x0, b0, t0. Sin embargo, cuando escribimos la solución, en general decimos, bueno, x es una función del tiempo. O sea,
está bien, estas serán condiciones iniciales, pero no las explicito. Pero digamos que en un caso muy general, lo correcto sería escribir a X, o sea, en su dependencia, poner todas las constantes de integración, porque en principio son incógnitas del problema que, que yo tendría que dar, que yo tendría que decir cuánto valen, pero forman parte de la solución. Y fíjense que esas constantes no aparecen en la ecuación diferencial. O sea, la ecuación diferencial es solo respecto de t. Entonces, acá está pasando eso. Tengo una ecuación diferencial para s, y lo que voy a empezar a hacer es, cuando escribo la solución para s, explicitar la dependencia en todas las constantes de integración. Y esas constantes las voy a llamar alfa. Entonces, cuando escriba la solución, o sea, acá en la ecuación diferencial para s no aparece ninguna alfa, pero cuando escriba la solución, voy a poner que S depende de Q del tiempo y de las alfa constante de integración. Entonces, en principio uno tiene cierta libertad para definir cómo se relacionan alfa y P, podrían ser una función de la otra, pero vamos a mantenerlo simple y manejarnos con el caso donde las P grandes son igual o sea, cada PI es igual a alfa I, es una relación directa. Entonces, una vez que tengamos la solución S, que depende de Q chica, alfa, entonces si alfa es P grande, fíjense que tengo una función F2. F2 depende de Q chica y P grande. Entonces, una vez que tengo la generatriz, puedo volver a las variables originales antitransformando. Entonces, para ello usamos que, como el nodo hamiltoniano es cero, las variables Q grandes también son constantes, las llamamos beta I. Entonces, usamos esta ecuación de transformación, que decía que Q grande es la derivada de F respecto de P grande, entonces, donde a Q lo renombré como alfa, como beta, y a P grande lo renombré como alfa, y a F2 lo renombré como S. O sea, en ese sentido es confuso, pero fíjense que es solo renombrar variables, nada más. Entonces lo hacemos para ir separando. Hamilton-Jacobi es un método muy particular que anula el nuevo hamiltoniano, entonces le ponemos letras específicas a este método. Entonces una vez que escribimos esa ecuación de transformación, reemplazamos la expresión, resolvemos esa ecuación para hallar Q chiquita en función del tiempo y en función de las constantes beta y alfa. Y finalmente usamos la otra ecuación de transformación para P y antitransformamos para hallar P en función del tiempo. Entonces al final del día las nuevas 2n constantes beta y alfa, que son el Q grande y el P grande, o sea, estas son las nuevas variables. Estas nuevas variables, estas constantes, se relacionan con las 2n condiciones iniciales. O sea, bien, ahora voy a dar algunos ejemplos muy... O sea, sería muy difícil resolver algo con lo que dijimos hasta acá. Voy a dar algunos ejemplos prácticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora voy a hacer un resumen igual. No creo que va bien. Bien, ahora si no, cuando llego al final van a preguntar también. Entonces, hay un caso particular que suele suceder en la IA, que si tengo un sistema conservativo, si tengo un sistema conservativo, h no depende explícitamente del tiempo, entonces el hamiltoniano es igual a la constante h. En ese caso, la ecuación diferencial se reduce a esta ecuación, o sea, el hamiltoniano es igual a h chiquita, y esto va a ser igual a la derivada de s respecto del tiempo. Entonces fíjense que la ecuación quedó separable. Por un lado, del lado izquierdo hay solo derivadas parciales en Q, y del lado derecho hay solo derivadas parciales en el tiempo. Entonces integramos del lado derecho, integramos respecto del tiempo, entonces me queda que la función S tiene que ser menos h por t más alguna función que no dependa explícitamente del tiempo. Entonces tiene que depender de la variable q y de la variable p grande que llamamos alfa. Sí, esto en la guía anterior cuando hacíamos separación de variables, cuando hacíamos transformaciones canónicas veíamos que si tenía solo derivadas parciales, cuando integro me puede aparecer una función que no dependa de la variable respecto de la que derivé.
Entonces, entonces dijimos que a las constantes de integración las íbamos a llamar alfa. Entonces fíjense, h es una constante y me aparece como solución en S. Entonces voy a identificar a h como una de esas constantes. La llamo, en general la vamos a llamar alfa 1 a, a- a la constante h o a la energía. Entonces acá aparece una función W que, bueno, como en general suele haber sistemas conservativos, esta W tiene un nombre, se le llama la función característica. Y bueno, lo que decía recién h es alfa 1. Entonces, bueno, no sé, fíjense que empieza a ver este zoológico de letras y por ahí uno se siente un poco confundido y está bien, pues miren a la tira de igualdades que llegamos. Dijimos que el hamiltoniano es igual a la constante h chiquita, que la renombramos como alfa 1 y alfa 1 lo identificamos a su vez con el momento P grande 1. Entonces, conceptualmente uno no está haciendo algo muy grosso, pero está usando tantas letras en medio que bueno, pues resulta un poco confuso al principio. Entonces, nada, esto que alfa 1 suele ser la energía. Otro caso particular, además de los sistemas conservativos, es cuando tenemos coordenadas cíclicas. Entonces, recién vimos que si h se conservaba, entonces la solución era lineal en esa variable. O sea, respecto a la cantidad conservada, aparece la cantidad conservada por la variable que corresponda, que es el tiempo. O sea, es lineal en esa variable. Eh, y eso también pasa con las coordenadas cíclicas. Si, por ejemplo, supongamos que tengamos un caso en dos dimensiones, donde el hamiltoniano no depende de... ¿Qué puse acá? Acá debería haber puesto si Q2 es cíclica, o sea, si el hamiltoniano no depende de Q2, entonces P2 puntos vale 0, entonces P2 es una constante. eh, entonces dijimos que a las constantes las llamamos alfa. Entonces de la ecuación de transformación, a P2 chiquita, que es una constante, la llamamos alfa. Entonces de la ecuación de la transformación, P2 chiquita derivada de esa respecto a Q2, me queda, cuando integro respecto de Q2, me queda esta solución. Entonces, de vuelta, me queda algo que es lineal en la cantidad, en la variable conservada, más una función parecida a la anterior, ¿no? Antes era W menos alfa 1 por T, ahora es W más alfa 2 por Q2. Sí, la llamé alfa 2, pero bueno, pueden ponerle el subíndice que quieran. Entonces, en este ejemplo en particular, el momento nuevo, P2, P grande 2, que es igual a la constante alfa 2, va a ser igual al momento viejo. O sea, ya vi una cantidad conservada en el hamiltoniano original, cuando paso al nuevo, la aprovecho esa constante, no la cambio. Entonces llamo el nuevo momento igual al viejo y que todo es una constante y lo uso para resolver el sistema. Y bueno, finalmente el método va a ser muy útil si tenemos muchas variables. El método va a ser muy útil para sistemas que sean conservativos y separables. Eh, o sea, resolver la ecuación diferencial puede ser muy difícil si hay muchas variables. Entonces, ¿se acuerdan en la guía anterior cuando queríamos hallar el diagrama de fases? Entonces teníamos una ecuación para la energía y lo que hacíamos era llevarnos variables de un lado, llevarnos variables del otro y nos quedaban dos funciones, una función de R, por ejemplo, era igual a una función de G, una función de Z. Entonces, si dos funciones de distintas variables son iguales siempre, porque solo pueden ser iguales una constante, y ahí logramos separar el sistema y dibujar varios diagramas de fase. Entonces, lo que va a pasar en los ejercicios es que si tenemos muchas variables, en general va a resultar que el problema es separable. Si el problema es separable, entonces nos quedan Ws que dependen de una variable de un lado, Ws que dependen de una variable de otra, y en general vamos a poder separar esa función W como una suma de W sub i, que depende de cada variable Q sub i. Entonces, en este ejemplo, una variable QI sería R, otra sería Z, etc. Entonces, la ecuación que tenemos que resolver es esta, donde aparece la derivada parcial de cada W sub i respecto de cada QI. Por ahí ahora, en un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo.
Entonces, para resumir nomás, este sería como, o sea, todo lo que dijimos recién se puede resumir en esta tablita, así, no es tanto, solo hay que acostumbrarse a las letras. Entonces, el primer paso sería resolver la ecuación diferencial que me permite hallar la generatriz S. Después aprovechar si H es conservativo, entonces propongo esta solución para la generatriz. Si es conservativo y separable, entonces esta W se puede escribir como una sumatoria de WI que dependen de cada QI. Y si alguna variable es cíclica, entonces propongo esta solución. Entonces, cuando uno se encuentra con un ejercicio, ve si está en alguno de estos casos y va proponiendo una solución de estos. Entonces, una vez que tenga la generatriz, antitransformo. Primero antitransformo usando la ecuación para Q grande. Entonces, donde dice Q grande pongo beta, y donde dice P grande pongo alfa. Entonces, fíjense que tengo una ecuación, y de acá voy a poder, invirtiendo, voy a poder despejar Q en función de las constantes beta, alfa y el tiempo. Entonces, medio que, en general, con hallar Q de t ya nos conformamos, medio que acá termina, pero si quieren, podrían hallar los momentos usando la otra ecuación de transformación. P chiquita es la derivada de la S respecto de Q chiquita, y acá vamos a reemplazar la, la relación que hallamos arriba para Q en función de beta, alfa y el tiempo. O sea, así voy a poder hallar P chiquita en función del tiempo. Bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se mareó en algún lado? ¿Alguien no se mareó en algún lado? Maxi, ahí cuando tenés variables cíclicas, puedes tener esa y puedes tener una conservación de H también, las dos Sí, cosas. sí, sí, se van agregando. O sea, si tenés una variable cíclica y el sistema conservativo, entonces propones esta solución. Claro, sí, ok. Y acá le sacarías el tiempo. Sí, está muy bien la pregunta. O sea, se pueden sumar entre ellas. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien no entendió la idea, por lo menos, más allá de las letras? Bueno, cualquier cosa pregunten. Entonces voy a hacer el ejercicio 2, que no es muy lindo, la verdad, pero por lo menos me va a servir a introducir alguna idea. Entonces nos dicen, considera un sistema físico cuya energía cinética es esta cosa, y cuya energía potencial es esta cosa. Entonces nos piden resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi para este sistema. Entonces nos dice, bueno, tenés el siguiente sistema de dos coordenadas, escrito por el siguiente lagrangiano. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar al hamiltoniano. ¿Sí? Esto lleva una parte de la cuenta, derivamos respecto a los Q puntos para hallar los P. Usamos la definición del hamiltoniano y uno obtiene esta relación. Entonces lo que queremos hacer es, queremos resolver la ecuación diferencial para, el primer paso es resolver la ecuación diferencial para S. Entonces una vez que tengo el hamiltoniano, donde dice P chiquita, reemplazo por la derivada de S respecto de Q. Entonces fíjense que este hamiltoniano no depende del tiempo, en particular es homogéneo de grado 2 en las velocidades y el potencial no depende de las velocidades, así que H es la energía. Entonces en la notación acá de Hamilton-Jacobi, a esta constante, la energía, la vamos a llamar alfa 1, y recién dijimos que el sistema era conservativo, proponíamos una solución para S que sea W menos alfa 1 por el tiempo. Entonces esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para hallar la generatriz. Entonces donde dice S, reemplazo por esta solución. Así que
La derivada respecto al tiempo va a ser menos alfa 1, y lo que está a la izquierda es el hamiltoniano, pero donde dice p chiquita pongo la derivada de w respecto de q. Entonces, donde dice p chiquita me queda la suma está al cuadrado más la suma está al cuadrado. Entonces esta es la ecuación diferencial para S, para W en este caso. Entonces, fíjense que es medio complicada esta ecuación diferencial, porque tengo dos variables en una misma ecuación diferencial, va a ser bastante difícil resolverla. Entonces lo que decíamos es que hacemos separación de variables si es posible, o sea, en este caso nos quedan cosas por separado en Q1 y en Q2. Entonces, primero que nada, fíjense que tengo derivadas parciales para W respecto de Q1 y respecto de Q2. Así que puedo proponer que la W sea una sumatoria. Entonces, fíjense, acá aparece Q y acá aparece solo Q1 o solo Q2 en cada W. Entonces, en ese caso me llevo, para separar me llevo todo lo que depende de Q1 a la izquierda, todo lo que depende de Q2 a la derecha. O sea, separable en el sentido que puedo hacer eso, puedo separar las dependencias. Entonces, de la izquierda me queda una función que depende de Q1, de la derecha me queda una función que depende de Q2. Entonces, la única forma es que eso sea igual a una constante. Y a esta nueva constante, a las constantes de S las estoy llamando alfa. Así que a esa constante la llamo alfa 2. Entonces, bueno, del lado izquierdo puedo despejar ahora quién es W1, es esta integral. Y del lado derecho puedo despejar quién es W2, será esta integral. Y finalmente la S, la generatriz S, va a ser una sumatoria de W1, W2 y alfa por el tiempo. Entonces uno puede hacer estas integrales y ya tiene su función generatriz, S, y lo que me faltaría ahora sería antitransformar. Entonces fíjense, algunos comentarios para ir agarrando cancha. Fíjense que los W, cada W depende solo de una Q, o sea, W1 depende solo de Q1, pero depende de las dos alfas. Depende de alfa 1, depende de alfa 2. Y además fíjense que en general en el hamiltoniano aparece p cuadrado. Entonces, cuando despejen el W1, les va a aparecer un más menos acá, porque cuando toman la raíz de eso le aparece un más menos. Y ese más menos se relaciona con o sea, esto que está acá al cuadrado, esto es p chiquita. Entonces, como que tengo p al cuadrado igual a algo, tomo la raíz de ambos lados, entonces los signos se relacionan con cuando p chiquita es positivo o cuando p chiquita es negativo. Ese signo es medio molesto, cuando uno va resolviendo el ejercicio hay que ir siguiéndolo. En general no es relevante, pero hay que tener un poco de cuidado. Ahora en el ejercicio que viene vamos a tener un poco de cuidado. Entonces, si uno sabe cómo es si uno dibuja el diagrama de fases, por ejemplo, uno puede, qué sé yo, si es simétrico respecto del eje X, entonces uno puede saber que si el momento, cuando P es positivo, el movimiento es de una forma, usando propiedades del sistema, uno puede deducir cómo es el movimiento cuando P es negativo. Por ahí es de la misma manera. Entonces, una opción es tomar el signo positivo y después, usando propiedades del sistema, ver qué pasa con la otra rama. Entonces tomemos el signo positivo y bueno, cuando hagamos esta integral obtenemos la función S. Un comentario es que en general no conviene integrar a esta altura, porque solo nos interesan las derivadas de W, no W en sí, no S en sí. Entonces en general suele ser más fácil derivar primero e integrar después que integrar primero y derivar después respecto de alfa. Entonces, ahora que tenemos la generatriz, vamos al paso 2, antitransformamos, y lo que hacemos es despejar Q en función del tiempo, usando la ecuación de transformación para Q grande. Entonces, a Q grande lo llamamos beta, y al P grande lo llamamos alfa. O sea, no pierdan de vista que esto es simplemente la ecuación de transformación, esta, ¿no?
O sea, esto ya lo vimos en la guía anterior. Simplemente les cambiamos las letras. Entonces, derivamos la generatriz respecto de alfa, y lo que le decía es, en general, conviene derivar primero, o sea, paso la derivada adentro, derivo respecto de alfa 1, esto que estaba acá arriba, esta raíz, la derivo respecto de alfa 1. Entonces fíjense que S era una sumatoria de W1 W2, así que tengo que derivar a los dos respecto de alfa 1. Entonces me quedan estas dos integrales. Y después la otra constante es beta 2, derivo respecto a alfa 2. Entonces hago estas integrales e invierto para hallar Q1 y Q2 en función del tiempo. Un comentario muy técnico a esta altura es que en realidad el límite de integración acá depende de la constante alfa. Entonces cuando yo derivo respecto de alfa, también tengo que derivar respecto de ese límite. Si buscan en Wikipedia, esto se llama la regla de Leibniz. Pero bueno, al final de todo, o sea, va a ser alguna constante acá, alguna f de alfa. Entonces, si quieren, poder reabsorber eso en la función, en la definición de beta. O sea, no. Es un comentario medio técnico, no nos va a importar mucho esa dependencia abajo. Entonces, bueno, finalmente, o sea, el peso ahora del ejercicio, yo no lo voy a hacer, el peso del ejercicio está acá. O sea, esto, lo que sigue no es fácil. Tenemos dos ecuaciones en función de Q1 y Q2 acopladas que hay que invertir para resolver. Entonces, hacer esto a ojo puede ser bastante difícil, ver cómo sacar Q1 y Q2 en función de las constantes respecto a estas ecuaciones. Sí, yo lo estuve mirando un poco y no queda muy lindo. Entonces, tal vez a esta altura piensen que, bueno, ¿para qué hice esto si es un choclo horrible? Invertir esto puede ser un infierno. Pero en realidad, si uno lo mete en un programita, o bueno, si uno lo hace manualmente, en realidad es bastante cuentoso este método, pero es solamente cuentoso. O sea, hay que hacer integrales, inversiones, y uno más o menos sabe hacer eso. Entonces, para motivar un poco, fíjense que si uno usaba el hamiltoniano original y decía, más, sí, le hago las ecuaciones de Hamilton a esto, eh, fíjense a qué ecuación diferencial uno llegaría. O sea, uno llegaría a esta ecuación diferencial que está acoplada, o sea, donde dice K, reemplacen o 1 o 2, o sea, son dos ecuaciones diferenciales, y aparecen términos cruzados que dependen de la derivada a punto al cuadrado, o sea, les regalo más hacer esta ecuación diferencial que hacer esta inversión. O sea, hacer esta ecuación diferencial, resolver, hallar una solución de esto, probablemente sea mucho más difícil. Bien, ¿alguna pregunta a esto? Maxi, ahí no veo por qué te quedó el menos T ese en beta 1 al final. Bien, porque la S, cuando había un sistema conservativo, el tiempo aparecía solo como menos alfa 1 por t, o sea, era menos h por t y a h la asocio con la constante alfa 1, entonces cuando derivo a S respecto de alfa 1, aparece esta derivada, la derivada de este término lineal. Entonces ahí aparece menos t. Ok. Puedo dejar. Eso es un detalle en general que si asocian a la energía con alfa 1, la constante beta 1 va a ser distinta a todas las demás, porque va a tener esta dependencia en el tiempo. Que bueno, o sea, de ahí va a salir la dependencia del tiempo de todas las Q. Fíjense que en las dos ecuaciones el único lugar donde aparece el tiempo es en este menos t. Sí, en realidad, o sea, lo que me llamaba la atención es que en beta 2 no estaba, pero Claro, es por eso me lo explicaste así. claro, en beta 2 no está. O sea, si tuvieras
5 variables vas a tener 5 betas, y en la única en la que va a aparecer el tiempo, si es conservativo, es en beta 1. Pero bueno, cuando uno invierte todo esto, nada, eh, o sea, te queda Q1 en función del tiempo y Q2 en función del tiempo, y esa relación puede ser muy complicada igual, por más que acá parezca inocentemente como algo lineal. Claro, sí. Bien. Somos 45. ¿Cómo anda el resto? O sea, pueden desahogarse y escribir, estoy perdido. Yo estoy un poco perdido, pero medio que desde la teórica, así que medio que tengo que repasar todo de vuelta, supongo. Pero, pero nada, eso. Ok. No sé, o sea, respecto a lo tuyo, Juli, o sea, me gustaría que se lleven esta idea más que nada, de qué es lo que uno está haciendo de fondo. Después hay que repasar un poco las letras, pero que Claro, sí, conceptualmente... creo que eso justamente, eso es más o menos lo que me quedó. Pero Bien, después todos los pasos y todo eso, ahí ya con todas las constantes me perdí eso, definitivamente. bien. Gracias, Bueno, igual. después cuando lo mires, por ahí el resumen ayuda. Porque al final son 2 ecuaciones, no es tanto, pero hay que tener cuidado con las Claro, claro, letras. claro. Claro, gracias. Eh, Tomás, respecto de derivar el límite, a lo que yo quiero apuntar es que, a ver, o sea, si te fijas en Wikipedia, la regla de Leibniz, uy, cuando vos derivás una función donde los límites de integración dependen de esa variable, o sea, yo estoy derivando respecto de alfa, y, y acá vos tenés que poner un límite de integración. Entonces ese límite en general va a depender de la energía, por ejemplo, y yo estoy derivando respecto a la energía. Entonces cuando derivás un límite de integración, te aparecen esas derivadas respecto de esos límites. Y, o sea, fíjate, aparecen las dos derivadas más pasar la derivada adentro de la integral. Entonces yo me quiero quedar con este término nada más. Pero tengo que tener en cuenta estos. Entonces lo que digo es que en la práctica no me va a importar mucho porque a lo sumo eso será una constante que dependa una función de alfa, y lo puedo reabsorber en qué significa la constante beta. Pero es muy técnico, o sea, en el día a día cuando hagan los ejercicios, deriven adentro y chao. Si uno sabe más o menos que funciona, ya se puede olvidar. Bien, sí, la notación es confusa, pero bueno, vamos a ver si con la práctica va saliendo. Entonces, hagamos un ejercicio más. Este va a ser un poco largo. Entonces, el ejercicio, ya hicimos el 2 más o menos. Hagan el 1, el 3, no sé si lo va a hacer Vladimir. El 4, háganlo. Entonces, lo que tiene el 4 y el 6 es que son dos problemas fáciles. O sea, uno es el oscilador armónico y el otro es este hamiltoniano. Ahora vamos a ver quién es. Y los ejercicios 4 y 6 son muy largos, pero son muy globales. O sea, tienen que agarrar un mismo ejercicio y resolverlo de 3 o 4 maneras diferentes. Entonces, la primera manera es la que ya conocen, usando ecuaciones canónicas. La segunda manera es usando una transformación que les den. Acá les dan un F1, por ejemplo. Eh, la otra manera sería usar Hamilton-Jacobi. Y la última manera sería, o sea, ¿ven? Resolver ecuaciones canónicas, hacer una transformación canónica, usar Hamilton-Jacobi, y la cuarta sería usar ángulo de acción, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces es resolver un mismo ejercicio de 4 maneras diferentes. Fíjense la cantidad de herramientas que tenemos con el hamiltoniano para resolver un ejercicio. Entonces hagamos el 6 por Hamilton-Jacobi. Entonces nos dan el siguiente hamiltoniano, ¿sí? P1, fíjense que no aparece Q2. Y bueno, nos pide resolver el problema usando todos los métodos conocidos. Eh, entonces, antes de resolverlo, veamos un poco qué esperamos del ejercicio del hamiltoniano.
Entonces, como el hamiltoniano este no depende explícitamente del tiempo, la función h se conserva. No sé si h es la energía, pues no me dicen quién es en el ejercicio, quién es la cinética y quién es el potencial, así que lo voy a dejar como h. Fíjense que Q2 es cíclica, así que P2 es constante. Entonces, si reacomodan un poco la igualdad, que el hamiltoniano es igual a la constante h, llegan a una ecuación, o sea, paso la h dividiendo, llegan a una ecuación que, si la miran un rato, es la ecuación de una elipse centrada en, o sea, P2 es constante, entonces para cada valor de P2 es una elipse centrada en P2 sobre K. O sea, la ecuación de la elipse era x menos x0 al cuadrado, donde x0 es el centro de la elipse. Entonces, si tienen un diagrama de fases de este tipo, con este tipo de curvas, el movimiento son de tipo oscilaciones. O sea, la dinámica, no dibujé las flechitas, ¿no? Pero la dinámica está metida acá, entonces uno va dando la vuelta y va repitiendo este movimiento. Entonces es un movimiento de tipo oscilatorio. Entonces, bueno, resolvámoslo primero por Hamilton-Jacobi. Entonces ya vimos dos cosas. Vimos que el sistema es conservativo y que Q2 es cíclica, así que usando todo lo que vimos, ya como que uno ya va yendo más rápido, ya propongo una solución de este tipo. Entonces, si Q2 era cíclica, o sea, los dos términos van lineales, el de Q2 tiene un más, el del tiempo tiene un menos, y una función W1 que va a depender de la única variable que quedó, que es Q1. Entonces, para mantener un poco la notación, a la energía la llamé alfa 1 y a la variable conjugada, o sea, P2 chiquita, la llamé alfa 2. Entonces, la función S depende de, o sea, las variables, las constantes de integración alfa, las explicito y van a ser estas. Pero fíjense que la identificación con el problema es inmediata, o sea, alfa 2 va a ser el P2 chiquita, alfa 1 es la energía, o sea, ya sé quiénes son esas constantes. Acá están las ecuaciones que la definen. Entonces tengo esta generatriz, la reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial me decía sumar el hamiltoniano más la derivada de S respecto del tiempo. Si reemplazo la propuesta de arriba, donde dice P chiquita 1, pongo la derivada de W respecto de Q1, y donde dice P chiquita 2, pongo alfa 2. Y la derivada de S respecto del tiempo va a ser menos alfa 1. Entonces esta es la ecuación que tengo que resolver, y de ahí despejo quién es W1. Entonces, como esto estaba al cuadrado, aparece el más menos, tengo que integrar, qué sé yo. Entonces, si hago esta integral, tengo quién es la generatriz. Hallé la generatriz de la transformación. Entonces, lo que le decía, en general, no integremos todavía, derivemos, en vez de integrar, derivemos primero e integremos después. Entonces, el paso 2 sería antitransformar, vuelvo para atrás. Para antitransformar uso la ecuación de la transformación que decía que el Q grande, que lo estamos llamando beta 1, va a ser la derivada de la generatriz respecto del momento grande, que lo asocio con los alfa. Entonces, como fíjense la S, el único lugar donde aparece alfa 1 es en la W y acá también, ¿no? En el tiempo. Entonces la derivada de S respecto de alfa 1 va a ser la derivada de la W menos el tiempo. Entonces derivo primero, adentro de la integral, derivo primero. Y ahora sí hago esta integral. Entonces cuando hagan esta integral, les va a quedar, si hacen un cambio de variables ahí, o sea, si a todo esto lo llaman x, les va a quedar 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, algo así. Y esa integral es el arco coseno, o el arco seno. O sea, algo que va a pasar seguido en Hamilton-Jacobi es que va a aparecer una raíz de algo y va a aparecer la derivada de eso. Entonces suelen aparecer funciones de este tipo. O sea,
suelen aparecer las integrales del arcoseno y el arcocoseno, así que está bueno más o menos ir teniéndolas a ojos, una integral que va a ser útil aprendérsela. Entonces, esta integral la pueden escribir o como el arcoseno o como menos el arcocoseno. Entonces, lo bueno de poner el arcocoseno es que cuando inviertan, tomo el coseno de ambos lados, este más menos se me va a ir, porque el coseno de más menos algo es par la función. Entonces, cuando tomen el coseno de ambos lados, pueden, ¿sí? Son pasos algebraicos. Estoy yendo medio rápido, pero son pasos algebraicos nada más. Entonces, de esta relación despejan quién es Q1 en función del tiempo. Entonces, acá apareció el tiempo. Y la función depende de las constantes de integración alfa 1, beta 1, alfa 2, que hay que relacionarlos con las condiciones iniciales, nada más. Entonces, esto fue para Q1, hay que hacer lo mismo para la ecuación de Q2. Entonces, derivo a la generatriz respecto a alfa 2. Como era cíclica, me aparece este Q2 acá. O sea, la S era la W y este término, entonces cuando derivo respecto a alfa 2 me aparece este Q2 y también tengo que derivar la W. Entonces nada, me queda otra vez. Paso derivando adentro, hay que hacer esa integral. Fíjense acá que es medio sutil algo que no hace falta hacer esta integral, porque estoy haciendo la derivada de una integral y resulta que va a ser esa misma función. O sea, si definen una variable que se llame z a esta cantidad, entonces derivar esto respecto a alfa 2 y después integrarlo respecto de Q1 es lo mismo. O sea, derivar esto respecto a esta nueva variable z es hacer la derivada respecto de z, pero si cambian el diferencial, o sea, mediante esta relación, para el diferencial alfa 2 es constante, así que les queda menos el diferencial de z sobre k. Entonces le queda la derivada de algo integrado respecto a esa misma variable. Entonces, es esa función, simplemente. No hay que derivar e integrar. Entonces de acá sacan quién es beta 2, resolviendo esta parte, hallan quién es beta 2. Entonces de acá podemos despejar quién es Q2 en función del tiempo. Si reacomodan un poquito esta ecuación, van a ver que de esta ecuación podemos ver podemos ver la órbita en el plano Q1 y Q2. O sea, si uno reacomoda un poquito esta ecuación, le queda esto. Entonces fíjense que esta es la ecuación de un círculo de radio r cuadrado, donde r cuadrado será esta cosa, centrado en este punto Q1 barra y Q2 barra. Entonces ya sé cómo va a ser la órbita en el plano, va a ser círculos de radio r. Pero les decía, si quisiéramos Q2 en función del tiempo, invertimos esta relación, reemplazamos Q1 en función del tiempo que hayamos antes, entonces hay que hacer toda esa ecuación hermosa, y hallan Q1, Q2 en función del tiempo. Entonces fíjense que las soluciones son senos y cosenos. Algo muy sutil que hay que seguir el rastro es este más menos. Entonces este más menos venía de que yo tenía la ecuación de la energía, tenía P chiquita cuadrado. Entonces cuando tomo la raíz, me aparece este más menos, entonces el más tiene que ver con los valores positivos de P1 y menos con los valores negativos de P1. Pero si se fijan, me apareció más o menos el módulo de una función, y si calculan quién es P1, les queda que lo que está este módulo es el módulo de P1. Entonces dijimos que yo tomaba la rama positiva cuando P1 era positivo, y la negativa cuando P1 era negativo, así que más o menos el módulo es igual a la función misma. Sí, después miro si quiero un poco en detalle, pero todo eso para decir que al final este más o menos no importa y lo puedo reemplazar en vez de poner más o menos el módulo del seno, pongo el seno directamente. Entonces al final, después de todas estas hermosas cuentitas, esta es la solución, donde
Acá volví a cambiar nombres, Q1 barra, Q2 barra y R. Simplemente se relacionan con las constantes alfa y beta. Entonces yo ya sabía que alfa 1 es la energía, entonces el radio va a depender de la energía. Esta fase phi depende de beta 1, y Q1 techo es P2, etc. O sea, al final hay que relacionar todo esto con las condiciones iniciales. Pero así tiene un significado de radio, de fase. Entonces finalmente las soluciones, dijimos, son círculos. Y el hamiltoniano tiene una forma muy particular. Entonces la pregunta es, ¿les suena de algún lado este hamiltoniano? ¿Y esta solución en función de círculos? Una fuerza central, quizás. Estaba bien la idea. Pasa que fíjense que no está la cinética separada del potencial. Fíjense que este término está mezclando el P2 con el Q1. O sea, no hay una cinética que dependa solo de los P y un potencial que dependa solo de los Q. Está como mezclado. Y el que hacía eso era el campo electromagnético. El campo magnético, sobre todo. Como ahí el potencial sí dependía de las velocidades, podíamos ver que uno en el lagrangiano podía juntar las cosas. Entonces, si lo pasan al formalismo hamiltoniano, les va a quedar esto. ¿Sí? El ejercicio que hay que entregar de la guía 6, cuando calculen el hamiltoniano, les va a quedar algo de esta pinta. O sea, si agarran el lagrangiano que vimos, por ejemplo, en el ejercicio 19 de la guía 1, o bueno, esto lo tienen que hacer en la guía 6, van a ver que el hamiltoniano para un campo magnético es de esta pinta. Donde el P que aparecía acá, yo había contado en la guía 1 que esto es lo que se llama el momento mecánico. ¿Sí? Porque es la masa por la velocidad, que este es el momento canónico usual, más algo que depende del potencial vector A. ¿Sí? O sea, esto se le está agregando al momento porque el potencial depende de las velocidades. Entonces la definición de qué es el momento conjugado cambia. El momento conjugado es esta cosa. Entonces, este es el hamiltoniano en un campo magnético y es el que nos dan en este ejercicio. Solo hay que mirar un poco que recuperamos el hamiltoniano de arriba. Si haciendo un poquito las cuentas vemos que estamos en el gauge de Landau. O sea, el A1 y el A3 valen 0 y el A2 va como algo por Q1. Entonces, de acá también podemos despejar quién es esta constante K que nos estaban dando en el problema. K es E por B sobre C. Entonces, fue una forma, como que en el ejercicio nos dieron el gauge de Landau sin decirnos no, así que tiene sentido que en un campo magnético que apunta en Z, los movimientos van a ser son movimientos de ciclotrón, ¿no? Son círculos de radio R alrededor en el plano perpendicular al campo. Uno lo veía también del diagrama de fases, ¿no? Uno tiene cierto radio, y bueno, uno irá, o sea, esta no es la órbita, ¿no? Es el diagrama de fases, pero uno ve que el momento es tipo oscilación. ¿Alguna pregunta a esto? ¿Están muy perdidos? ¿O se sigue más o menos? No, más o menos se sigue, pero nada. Es Muchas un poco cuentas. también muchas caras, o sea, seguir las cuentas. Bien. Ok. Pero, a ver, repito la idea entonces. Propuse una función generatriz S, hallé la ecuación diferencial para S.
Entonces de acá despejé quién es la W, entonces ya tengo la generatriz, paso 1. Paso 2, antitransformo. Tengo una ecuación de transformación para Q grande. Entonces hago la integral y hallo Q en función del tiempo. Después tengo la otra ecuación de transformación para la otra variable Q2. Integro, bla, 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 hallo Q2 en función del tiempo. Y ya está, esa es mi solución. O sea, conceptualmente, esa es mi solución, más allá de los pasos algebraicos. Solo hallé la generatriz y antitransformé. No hice más que eso. ¿Qué hora es? Bueno, sigo un poquitito más. Si alguien tiene una pregunta, hágala. Entonces, en el ejercicio, el ejercicio te decía, bueno, resuelve el problema por Hamilton-Jacobi, les decía que les pide hallarlo por 4 maneras diferentes. Después le dice resuelva las ecuaciones canónicas, después dice haga una transformación. Entonces quiero hablar un poquito de este inciso. Entonces en el B, en el A, les decía, use las ecuaciones canónicas. Esto ya lo pidieron, ya está pedido en el ejercicio 5 de la guía 6. O sea, en la guía 6 hacíamos ecuaciones canónicas. Entonces resolvemos el problema de la forma usual. O sea, usamos las ecuaciones de Hamilton, P punto, Q punto. Entonces hagan eso para el hamiltoniano y fíjense que llegan a las mismas soluciones que usando Hamilton-Jacobi. Y en el ejercicio C le dice, bueno, ahora hacelo con una transformación canónica en particular que te doy yo. Sí, en Hamilton-Jacobi la llamamos nosotros, para que el nuevo hamiltoniano sea 0. Acá me dicen, bueno, probá con esta transformación canónica. Entonces me dice, probá con la transformación esta, Q1 A por P1, P1, esta cosa, donde A y B son constantes que vos podés elegir y elegirlas de forma tal que la transformación sea canónica. O sea, imagínense que yo miro el hamiltoniano y se me ocurre que esta transformación podría funcionar. Entonces cuando reemplazan en el hamiltoniano, o sea, lo que hice fue agarrar y a todo esto lo llamo una nueva variable. P2 menos K por Q1, lo llamo una nueva variable P1. Entonces el nuevo hamiltoniano es esta cosa. Y este es el hamiltoniano de un oscilador armónico. Es un momento al cuadrado más una variable al cuadrado. Entonces las soluciones de esto se usan, uso las ecuaciones canónicas para resolver el nuevo hamiltoniano. Es un acelerador armónico y la solución es un seno. Eso por un lado. Por otro lado, el nuevo hamiltoniano es cíclico en Q2 y P2, así que esas variables son constantes. Y bueno, ya resolví el problema en el nuevo sistema, entonces antitransformo para volver a las viejas variables. Y el problema ahora es que la pregunta es cómo antitransformo, porque necesito toda la transformación para volver para atrás. Y no tengo toda la transformación, o sea, la transformación que me dieron solo me está contando cómo se relacionan, cómo son Q1 grande y P1 grande, pero cómo son Q2 grande y P2 grande en función de los P chiquitos. Y no pueden ser de cualquier forma, porque la transformación tiene que ser canónica. Entonces, la idea de resolver este ejercicio es dar una transformación completa que sea canónica. Entonces, vimos que existen muchas formas para probar que la transformación es canónica. ¿Alguien me puede decir cuántas formas vimos? ¿Cuántas formas hay? Yo no recuerdo 2. Bien. Esas dos sería, como dice Martín, buscando la generatriz o usando corchete de Poisson. Existen dos más.
Bueno, existen 3 en realidad, pero... ¿Alguien me puede decir si se le ocurre quién es? Algunas no lo usamos en la práctica, ¿no? Pero ¿a alguien se le ocurre cuáles podrían ser otras? ¿Por qué 4, Tommy? ¿O estás mirando el PDF o se te ocurrieron? Ok, estaba mirando el PDF. Entonces, la más fácil, la más recomendable es usar corchetes. Entonces vamos a hacer esa. Entonces dijimos que la transformación va a ser canónica si los corchetes Q con P es la delta y los Q con los P valen 0. Y corcheteamos respecto de las variables chiquitas. O sea, calculamos la derivada de Q grande respecto de Q chiquita, etc. Pero fíjense que son muchos corchetes porque hay 2 variables, así que hay 2, cada una de estas son 2 ecuaciones, así que tenemos 3 relaciones, 3 por 2, 6. Así que escribiéndolo por extenso tenemos estos 6 corchetes, o sea, esto se tiene que cumplir para que la transformación sea canónica. Entonces, a nosotros nos dicen quién es Q1 y P1 en función de los P chiquitos. Entonces, si hacen la cuenta, donde dice P1, bueno, donde dice Q1 ponen A por P1, y donde dice P1 grande ponen B por P2, menos BK por Q1, etc. Acá usan las relaciones entre los corchetes de las variables chiquitas. Entonces los corchetes de P1 con P2 vale 0, P1 con Q1 vale menos 1. Entonces haciendo esta cuenta, esto me dio A por B por K, y si la transformación es canónica, esto tiene que valer 1. Entonces, como que a mí en el ejercicio no me decían quién era B y quién era A. Entonces, para que la transformación sea canónica, esas constantes A y B yo las puedo elegir como quiera, mientras este producto valga 1. Y ya está, porque todo el resto, o sea, no puedo hacer la cuenta con todo el resto. No sé quién vale, no sé cuánto vale Q2 ni P2. Entonces, sea lo que sea que yo elija, para Q grande y P2 grande, tiene que cumplir todo esto. Entonces, a mí lo único que me dieron fue cuánto vale Q1 en función de P1 chiquito y cuánto vale P1 chiquita en función de las variables chiquitas también. Entonces, por ejemplo, les decía, esto tiene que ser igual a 1, entonces una opción fácil sería elegir, por ejemplo, que B sea igual a 1. Si B es igual a 1, entonces P1 grande tiene unidades de momento, porque es igual a P2, así que está buena esa elección. Entonces, como yo tengo la libertad de elegir cuánto valen A y B, elijo beta igual a 1, B igual a 1, y entonces A tiene que valer 1 sobre K para que la transformación sea canónica. Lo que nos falta ahora es dar nosotros un Q2 y un P2 que satisfagan todas estas restricciones. Entonces, una elección muy simple podría ser que, o sea, sabíamos que P2 chica era cíclica y era una cantidad conservada, entonces aprovecho esa cantidad conservada y la uso en un nuevo sistema, o sea, la mantengo. Entonces, por ejemplo, si dijo que el nuevo momento sea igual al viejo, P2 grande 2 es igual a P chiquita 2, entonces P2 grande va a ser constante. Entonces fíjense que en ese caso esta relación se cumple. Si acá ponen P chiquita, el corchete vale 0. Y acá también se cumple. Este corchete de P chiquita con P chiquita valdría 0. Y Q1 con P2 chiquita vale 0, porque el subíndice es distinto, este es 1 y este es 2. Entonces estas dos se cumplen automáticamente. Entonces me voy a esta, por ejemplo. Entonces, para que sea canónica se tiene que cumplir esto. Entonces, la única forma que el único corchete que puede valer 1 es el de Q2 chiquita con P2. Todo lo demás valen 0. Entonces, la única forma que se cumpla este corchete es que el Q2 grande sea Q2 chiquito
más alguna función que dependa del resto de las variables. O sea, si uno hace el corchete de una función que depende de Q1, P1 y P2, si uno esto lo corchetea con P2, eso tiene que valer 0. El único corchete que no se anula es el de Q2 con P2. Y estuvimos viendo con Lu que, o sea, había, en el ejercicio 10 de la guía anterior había ciertas propiedades de cómo son los corchetes. Entonces, en particular, hay una propiedad acá que el corchete de una variable con una función es f' por el corchete de esa variable con la otra. Entonces, al final, cuando haga esta cuenta, me va a aparecer el... me faltó. Al final del día, cuando haga esta cuenta, me va a aparecer en algún momento, me va a aparecer el corchete de Q1 con P2 más algo acá, ¿no? Más el corchete de P1 con P2 más el corchete de P2 con P2. Entonces todos estos corchetes se van a anular. El único que no se anula es el de Q2. Entonces Q2 grande solo puede ser Q2 chiquita más una función. Entonces si reemplazo eso en otra de las 6 relaciones que tenía, me pasa lo mismo. Me queda que tengo el corchete de P1 con Q2 grande, reemplazo esta definición, me queda el corchete de P1 con Q2 chiquita que vale 0, más el corchete de P1 con esta función. Entonces la única forma es que esta función dependa de todas las variables que no sean Q1, que es el único corchete que se puede anular. Así que esta función no puede depender de Q1. O sea, tienes una función de las dos que quedan. Entonces, si por último reemplazo esta definición en la última ecuación que tengo, o sea, había usado 5 de las 6, me quedaba una. Entonces me queda el corchete de P1 con Q2, etcétera, etcétera, cuentas. Me vuelve a quedar el corchete de Q1 con esta función. Entonces la única forma de que esto se cumpla es que G sea menos P1 hacia el corchete de Q1 con P1 vale 1, más alguna función que dependa de P2. Pues el corchete se va a anular. Y ya está, yo usé todas las ecuaciones, así que esta función h de P2 va a ser cualquier cosa, no va a afectar la dinámica, así que la elijo igual a 0. Entonces, finalmente, o sea, Q2 grande era Q2 chiquita más esta F era una G, esta G era esta cosa. Entonces cuando junto todo, esta es la ecuación que me dieron, esta es la transformación que me dieron, y esta es una transformación que yo propuse, que cumple, que es una transformación canónica porque cumple todos estos corchetes. Entonces fíjense, esta es como una versión avanzada como un ejercicio más complicado de transformaciones canónicas, porque me dieron la transformación por la mitad y a mí se me tuvo que ocurrir la otra mitad, y para que sea canónica tenía que satisfacer un montón de restricciones. Entonces esta es la transformación donde hallamos uno de los corchetes nos decía que A por B por K tenía que ser igual a 1. Entonces, por ejemplo, le decía que un caso fácil era tomar B igual a 1 y A igual 1 sobre K. Entonces lo que tiene bueno esta transformación, que en realidad es bastante simple, es que Q2 dijimos que era cíclica en el nodo hamiltoniano, entonces Q2 es constante, o sea, esta cantidad va a ser constante, y de hecho si se fijan en la IA1 cuando resolvimos este problema, también en el que de Landau, encontramos una cantidad conservada que en ese momento la llamamos PX monio. Entonces si comparan van a ver que
tanto usando lagrangiano como hamiltoniano, encontramos que hay una cantidad conservada que es esta Px monio, o que es menos W por Q2. O sea, Q2 es constante. ¿Qué es lo último que iba a decir? Y también podemos chequear que como P1 es Q1 grande sobre A, entonces o sea, haciendo transformaciones canónicas, la transformación canónica esta que propusimos, P1 chiquita es esta cosa. Y si comparan con lo que hallamos usando Hamilton-Jacobi, P1 chiquita también era un seno de algo por T más una fase. Entonces, usando los dos métodos, el P1 chiquito es el mismo. O sea, están resolviendo un ejercicio de 4 maneras diferentes, vayan chequeando que cada manera les da la misma solución. Y bueno, listo, ya está. Este ejercicio pedía hacer esta transformación, entonces usando corchetes de Poisson vimos cómo completar la transformación para que sea canónica. Entonces yo elegí usar corchete de Poisson, pero podrían usar otros métodos. Por ejemplo, en el inciso 8a de la guía anterior vimos que una transformación es canónica si se cumplía toda esta cadena de igualdades. Entonces también pueden usar toda esta cadena de igualdades en vez de usar los corchetes. O podrían haber encontrado una función generatriz, F1, F2, F3, F4, lo que quieran. O podrían haber usado, si les gusta usar matrices, podrían haber usado el método simpléctico, que lo hablaba un poco en la teórica, que me dice que una transformación es canónica si se cumple esta relación M por J por M traspuesta igual a J, donde M es las derivadas acomodadas en cierta forma y J son ceros y menos unos. Entonces tienen por lo menos 4 formas de ver si una transformación es canónica. Elijan la que les guste. Les recomiendo usar corchetes de Poisson. Bien, y eso fue todo. Se pone muy algebraica la cosa. Así que bueno, nada, perdón, pero no hay mucha opción. No hay forma de zafarse las cuentas por momentos para explicar. Pero no sé, ¿se entendió la idea acá? ¿Alguien se perdió respecto de lo que estaba haciendo, de todos los corchetes que hice? La idea la seguí, pero la cuenta la tengo que mirar de vuelta. Bien. Sí, qué sé yo. Me interesa que se entienda esta parte, por ejemplo. O sea que si les queda un corchete que el corchete de estas dos cosas vale 1, entonces la única forma es que el único corchete que vale 1 es el de Q2 chiquita, entonces Q2 es Q2 chiquita más alguna función del resto. Y eso es algo que voy iterando y que me va a pasar de vuelta y que me va a pasar de vuelta. ¿Qué constantes? O sea, en el primer corchete, sí, busqué. Claro, pasa que las únicas constantes que tengo son A y B, que solo aparecen en el primer corchete. Entonces, como que busco unas constantes A y B que cumplan este corchete para que la transformación sea canónica. En el resto no tengo nada más para trabajar. Yo tengo que proponer algo. Entonces yo propongo quién es Q2 y quién es P2. Entonces propongo este Q2 y propongo este P2 y chequeo que cumplan los corchetes y por lo tanto la transformación sea canónica. Y los corchetes me restringieron quiénes son A y B.
Tiene que ser esta cosa. Bien, el resto de los 40. No sé, aprovechen, pregunten, si no, no tiene sentido dar la clase si no se entiende nada. Puedo repetir. No, yo lo mismo, creo que se entendió el concepto de lo que estás buscando hacer y el tema es hacerlo por los 4 métodos y que den todos lo mismo, digamos, a que con todos lleguemos a las mismas conclusiones. Como para estar seguro de estar haciendo todas las cuentas bien, digamos. Claro. Bueno, sí, sí. Bien, ok. O sea, siguen siendo 40 personas, ¿no? Muchos que no. Pero bueno, nada. Si no nos animan, nos vemos las consultas.